Bien, buenos días. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hablado en la anterior clase, de qué es una función, un límite, una derivada, hasta una integral, pero un repaso así a, a grosso modo, ¿no? Porque el detalle lo van a ver en cálculo 1, y nos vamos a ver una idea de lo que significa todo esto. Para empezar con cinemática, hemos que vernos ya. Bien, voy a hablar primero vamos a hablar de qué es una función, ¿no? Entonces aquí voy a poner funciones, a ver, estoy grabando. mm, sí, estoy grabando, ya. Entonces, aquí voy a poner funciones. ¿Ya? Para hablar de funciones, primero vamos a tener una idea de lo que es un sistema cartesiano, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, este va a ser el eje de las abscisas, eje de las ordenadas, y listo. Entonces, en este plano viven puntos, ¿no? Viven puntos aquí. Es un punto, aquí, este punto, por ejemplo, tiene coordenadas X, Y. Viven puntos, ¿no? Entonces, en este plano se va a presentar una función, ¿no? Una función va a ser, eh, puede ser de esta forma. Entonces, aquí a ver, más o menos así. Ya, una gráfica. Vamos a ver cómo funciona la cosa. Entonces, esta gráfica representa una función, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es entonces, este F va a ser conjunto de puntos, es decir, X, y va a escribir X, F de X, tal que X pertenece al dominio de F. El dominio de F va a ser el eje X. Aquí en vez de X yo le voy a poner conjunto A. Aquí lo voy a borrar. Vamos, vamos. El dominio va a estar en el eje X. Entonces aquí le voy a poner, aquí voy a poner conjunto A. ¿Sí? Conjunto B. Listo. Y cerramos el conjunto. Fíjense, la función va a ser, una función va a ser eh, conjunto de pares ordenados, ¿no? De esta forma, X, Y, ¿no? Donde X es donde la segunda coordenada va a ser f de x. ¿En qué consiste? Entonces, yo hago por ejemplo, aquí un X, aquí, un X1, X1. Este F va a actuar, entonces va a mandar su imagen. Es decir, F de X1. Y este va a ser Y1. Este punto va a tener coordenadas X1 y Y1. ¿Ya? Este F, entonces, este puede escribir también de esta forma, ¿no? X1, primera coordenada, como segunda, F de X1. ¿Sí? ¿Ve? Si agarro una X cualquiera aquí, X. Entonces, esto va a tener su imagen. Aquí. Este va a ser F de X. F de X, y esto vamos a denotar con Y.
con Y. Este punto, entonces, es un punto de la gráfica de una función. Va a tener coordenadas X, Y, y esto va a ser lo mismo que X, F de X. F de X igual a Y. Gráficamente, su gráfica de una función va a ser así. Esta es la gráfica. Claramente. Este es F. F. ¿No? Entonces, voy a definir de manera formal una función. Entonces, aquí voy a poner definición. A ver, definición. Definición. ¿Ya? Con rojo voy a definir. Entonces, F, una aplicación que va de A en B. ¿Ve? De A en B es una función, sí, solo sí, para todo X en A, debe existir un Y, aquí voy a poner, aquí, símbolo voy a poner, este signo de admiración significa, existe un Y único, existe un único Y, ¿no? Y en B, tal que X, Y pertenece a F. Es una función. Es decir, para todo X del dominio, elementos del dominio, debe existir un Y único en B, ¿no? Tal que esos pares pertenecen a F, ¿no? Entonces, estamos diciendo en las palabras que este B, conjunto B, es el codominio, va a ser codominio, voy a escribir si codominio, ¿ya? Y escrito generalmente así en unidos. Codominio de F. ¿Ya? A la le vamos a dar su nombre, le vamos a llamar dominio. Dominio de F. Y le vas a simbolizar con dominio de F. Así de simple, ¿ya? Dominio de F. Una función va a tener su codominio y dominio. El conjunto de partida va a ser el dominio, conjunto de llegada va a ser el codominio de F, ¿no? Para que esa función esté cumplir todo esto, ¿no? Bien, entonces, una forma de definir también sería de esta forma. Entonces, aquí con otra forma de definir. Entonces, F, aplicación, inicialmente es una aplicación de A en B, es una función, ¿no? ¿No? Sí, solo sí. ¿Qué tiene que cumplir? O tiene que verificar. Todo, toda recta, vertical, corta a la gráfica. A la gráfica DF, gráfica DF, a lo más, en un punto, en un punto. Listo, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que para que sea función, tiene que pasar lo siguiente. Si yo agarro una recta vertical, aquí voy a poner con amarillo. Amarillo, ¿eh? Entonces voy a trazar una recta vertical.
recta, recta vertical. Esta recta vertical hago traslado, ¿no? Paralelo al eje de las ordenadas, ¿no? Entonces, a la gráfica solamente tiene que cortarla en un punto. En este caso le está cortando en un solo punto, es decir, aquí. ¿Eh? O lo más le está cortando en un punto. Se puede ver una función de esa forma, ¿no? Esa sería una forma de ver, ¿no? Si una gráfica representa una función, ¿no? En un diagrama de Venn, ¿cómo podría empezar? Ahora, fíjense, yo he puesto dominio A, codominio B, ¿no? En cálculo 1, ustedes lo que van a ver es funciones reales, es decir, al dominio y al codominio lo van a poner los números reales, ¿no? Van a aparecer entonces así. En cálculo 1 que ustedes están llevando, A va a ser los números reales y B va a ser los números reales, es decir, las funciones van a ser de este tipo, ¿no? Van a ir de los reales en los reales. Los reales, ustedes están haciendo el tratamiento, ¿no? Va a decir entonces, va a ser así. Si yo agarro un X, ¿ve? Entonces este F es como una máquina, lo va a evaluar y le va a dar su regla, ¿no? Le puede dar esta regla, le puede dar A, X más B. Hemos dicho que Y es F de X, Y es F, aquí está, Y es F de X. Entonces, este puede escribir como una ecuación. Y es igual a X más B. ¿Ve? Entonces, esta sería una función real, porque estoy trabajando en los reales. Entonces, en un sistema cartesiano sería así, ¿no? Aquí, aquí. Aquí tengo sistema cartesiano, entonces aquí voy a poner aquí los reales, ¿no? Tanto en el eje de las abscisas como en el de las ordenadas, los números reales. Entonces, esta y igual a x más b es una recta, ¿no? Es una recta, más o menos así, con rojo. Este es así, si ponemos valores a b, van a estar rectas, van a ser, ¿no?, de esta forma. Esta recta va a tener la ecuación y a x más una recta. Es una forma de ver si es una función o no es función. Entonces, agarramos una recta. A ver. Entonces, aquí trazamos una recta vertical. ¿Ve? Y hacemos circular paralelo al eje Y, o eje de las ordenadas. Entonces, solamente lo va a chocar en un punto. En este caso, le está chocando solamente aquí. Aquí le está chocando. Lo sumo en 1. Entonces, es una función, ¿no? La pregunta es entonces, ¿qué tipo de gráficas no serían funciones, ¿no? Entonces, uno que no sería función sería así, ¿no? Este no sería función, ¿no? Listo, ¿no? Una gráfica de esta forma no sería función. ¿Por qué? Porque si hago una recta, ¿no?, vertical, entonces ya le ha chocado en dos puntos, ¿no? Aquí ya le ha chocado y aquí le ha chocado, entonces ya no es función, ¿no? Entonces, este X
Digamos, ese es este f, esta gráfica. Es, la función es f. ¿No? Entonces, este x, digamos aquí está el x1, digamos. X1, va a tener dos imágenes, ¿no? Entonces, uno sería f de x1 sería, digamos que es y1, ¿ok? Y otro sería otra vez f de x1, sería otro valor, pero en el eje y, entonces sería, digamos, como y2, ¿ok? Entonces, como que le ha asignado dos imágenes, entonces dejaría de ser función. Para que sea una función, ¿qué restricción tendríamos que hacer? ¿No? Entonces, yo lo que tendría que hacer es lo siguiente, ¿no? Aquí, de pequeñito. Entonces, a mi gráfica, podría tomar una rama nomás, ¿no? Podría tomar una rama, el de arriba o el de abajo. Si lo tomo una rama nomás, entonces este sí ya es una función, ¿no? Porque tras una recta vertical solamente le va a chocar en un punto. Entonces, su, su, su ecuación, ¿cuál sería? Este es esta, ¿no? A ver, x igual a y cuadrado. A ver, entonces, esta es su ecuación. Es una parábola en x. Entonces, si despejo y, va a ser más menos raíz de x. Entonces, al decir que yo voy a considerar como una función, entonces, esta función y es f de x, ¿no? F de y va a ser su regla, va a ser entonces solamente la parte positiva, es decir, raíz de x. Entonces, a esta parábola yo tendría que anular una de las ramas. En este caso le está anulando la rama inferior, ¿no? Entonces, para que sea función. ¿Ya? Bien. Ahora, yo tengo por ejemplo, una parábola aquí, voy a abrir otra página, a ver, una parábola. Ya, una parábola aquí. Aquí, ya. El sistema cartesiano, aquí hemos dicho que vamos a ver los reales. Reales son los reales, ¿no? Entonces, es reales son los reales, dominio, codominio. Entonces, este es el eje X, el eje Y, ¿no? Entonces, esta gráfica representa, ¿no? a una gráfica de una función. ¿Por qué? Porque si yo agarro una recta, entonces si lo hago circular en el eje, paralelo al eje Y, solamente me la va a cortar en un punto, ¿no? Entonces, su ecuación de esta función va a ser esta, ¿no? Este es Y igual a X cuadrado. Una parábola en Y. Parábola, ¿no? Parábola. En Y, aquí ponemos en Y. Si das valores, X y entonces va a generar esta gráfica. Bien, es una parábola en Y que representa una función, ¿no? ¿De qué se trata entonces? En un diagrama de Venn, ¿qué pasaría con la definición? Entonces, la definición dice lo siguiente. A ver, voy a repetir aquí, a ver, voy a cambiar de color. Aquí. Dice entonces, para todo X en A debe existir un único Y en B, ¿no ve? En B, tal que, aquí voy a poner dos puntos, tal que X, Y pertenece a F. F es la función, ¿no? En este caso, si cumple esa condición, F es la función. Entonces, en un diagrama de Venn sería así, ¿no? Esto, así.
Este va a ser el conjunto de partida, que va a ser el dominio. El conjunto de llegada va a ser el codominio. ¿No? Hemos dicho codominio. Aquí va a estar la función f. Entonces aquí voy a poner valores. A, B, C, digamos. Tres valores. Aquí voy a poner números. 2, 3, 4, 5 ya, ¿no? Puede poner más números. Entonces, para que sea funciones, lo que tiene que decir, para todo X en A, entonces, para todos, ¿no? Este bagaje, este le puedo dar, al 1 le puedo mandar, listo. Al B le puedo mandar el 2, al 2 le puedo mandar, ¿eh? Listo. Al C le puedo mandar al mismo 2, ¿no ve? Y entonces, para todos los elementos de A, hay que mandar solamente una imagen, ¿no? No importa si sobran aquí en el codominio valores. No importa. Lo que no tiene que sobrar valores son en el eje, en el conjunto A, en el dominio. Entonces, fíjense, estos elementos que tienen, el 1 y el 2, que tienen preimagen, ¿no? Se llaman Django. Entonces, aquí con verde. Estos que tienen sus preimágenes, ese conjuntito se llama Django de F. Entonces, así. Django de F. Es decir, este Django de F es un conjunto más pequeño, es un conjunto del codominio. Codominio de F. Este es el codominio, este es el dominio. Dominio de F. Entonces, hay tres conjuntos en realidad. El dominio, el codominio que es más grande y el rango que es más pequeño, ¿no? Entonces, estos pares ordenados X, Y, escrito de esta forma también X, F de X, ¿no? Estamos diciendo que este X se le llama la preimagen, ¿no? Le vamos a llamar preimagen, ¿sí? De Y, preimagen de Y, preimagen de Y bajo la función F. Y al Y le vamos a llamar, ¿qué le vamos a llamar? Ya le vamos a llamar imagen, ¿no? Le vamos a decir imagen de X, ¿no? Imagen de X. Imagen de X. Eso es, ¿ya? Ese es lo que define una función. Entonces, en ejemplos, en funciones van a aparecer n funciones, ¿no? Va a aparecer la función seno, coseno, tangente, funciones raíz cuadrada, todo tipo de funciones van a aparecer. Función logaritmo, polinómica, eso ustedes en cálculo van a profundizar ustedes, ¿no? Pero esa es la idea de una función, ¿no? Ya con esa idea se va a definir lo que es un límite, ¿ya? Un límite. Aquí voy a escribir límites. Sí. Ya tenemos una idea de lo que es una función, ¿no? Entonces yo voy a definir lo que es un límite, ¿ya? Este lo ha definido Newton, ¿ya? Newton, aquí Newton. Es el que ha definido el límite, ¿no? Es el que ha evolucionado del cálculo, ¿no? El cálculo infinitesimal, ¿ya? El cálculo diferencial. Entonces, el límite se escribe así. Vamos a escribir, ¿en qué consiste? Límite de la función. Ahora, ya sabemos que hay una función f de x. Cuando x tiende a es L. ¿Ve? Ese es un límite. Ese va a ser el límite. Límite cuando x tiende a de f de x es L.
Ese es. Entonces, este va a estar definido en términos de un aparato epsilon delta, es decir, en términos de vecindades. ¿Qué quiere decir así formalmente? Va a significar lo siguiente. Para todo epsilon mayor que 0, debe existir un delta mayor que 0 y además, si x menos a es menor que delta, ¿no? Entonces, f de x menos L es menor que epsilon. En términos de epsilon y delta, significa límite, ¿no? Que para todo epsilon debe existir un delta mayor que 0, positivo, tal que si x menos a es menor que delta, entonces f de x menos L tiene que ser menor que epsilon. En términos de vecindad está diciendo que cada vez que x se aproxima a A, en una vecindad de radio delta, las imágenes deben aproximarse a L, a un valor L, en una vecindad de radio epsilon, ¿no? Entonces dice aquí, ¿no? Cuando el límite cuando x tiende a df de x igual a este L es el límite, ¿no? Es el límite. Bien, entonces, en una gráfica, va a pasar lo siguiente, ¿no? A ver, con azul, voy a graficar mi sistema coordenadas. Aquí. Esto se me está así. Entonces, aquí vería el eje de las abscisas. El eje de las abscisas, ¿no? Entonces, va a haber un punto A, ¿no? Que aquí vea. Rojo, a ver. Rojo, ya. Va a haber un punto A, ¿no? Este es el centro de una vecindad, es decir, de un intervalo. Entonces, va a formar un intervalo así, más o menos. Este va a ser A más delta A menos delta, ¿no? Esta es una vecindad de radio delta, ¿no? Ese es. Ahora, esto, a ver, lo voy a escribir, lo voy a graficar, a ver, esto. Aquí, ¿ya? Entonces, voy a hacer una gráfica aquí, con verdecita, ¿no? Ya, es una gráfica F que me estoy dando. F, listo. Bien, entonces, para todo epsilon debe existir un delta. Es decir, aquí va a ver lo siguiente. Aquí. Entonces, aquí en vez de un epsilon, entonces aquí va a pasar aquí va a estar el L. Entonces, este epsilon va a generar una vecindad también, vecindad. Entonces, va a generar así. Sí. Ya, este va a ser L menos epsilon, L más epsilon. Es una vecindad de radio epsilon, ¿no? Centrado en L. ¿Ya? Bien, entonces, de aquí está. El amarillo. Voy a remarcar este.
Es lo que quiero explicar. Ya está, sí. Entonces, aquí. ¿Ya? Entonces, lo que está diciendo gráficamente es lo siguiente. ¿Dónde está aquí? Fíjense. Para todo epsilon, entonces, para todo epsilon que me genera una vecindad, aquí en vecindad, esta vecindad, debe existir un delta positivo, ¿no? Stevens aquí ha generado una vecindad centrado en el A de radio delta. Dice entonces, cada vez que X se aproxima a A, entonces, ¿dónde están los X? Los X están aquí, ¿no? Los X van a estar por aquí. X, ¿no? Cada vez que X se aproxima a, fíjense, aproxima a X, entonces aquí va a estar f de X, su imagen de X, f de X. ¿Eh? Entonces, cada vez que X se aproxima a, f de X se debe aproximar a L. ¿Ve? Entonces, es microscópico. Esta vecindad, este delta es muy pequeño, es menor que 1. No puede, menor que 1, puede ser más que 1. Es 0,001, es muy pequeño, es microscópico. Entonces, cada vez que tomemos un epsilon, debe existir un delta positivo tal que, ¿no? Que cumplir esta condición, que cada vez que se aproxima X al A, f de X debe aproximarse a L. A L. Entonces, si cumple esa condición, L va a ser el límite, ¿no? Y vas a escribir así, ¿no? Ahora la pregunta es, con esta idea, ¿cuándo no existirá límite? ¿No? Porque alguna vez tiene que fallar esta definición, ¿no? No siempre este X, a medida que X se va aproximando a f de X, se puede disparar a otro lado, ya no aproximarse a L, ¿no? En ese caso ya no va a existir límite, ¿no? Para todo epsilon, ya no va a existir un delta, tal que si X se aproxima a la, f de X se aproxima a L, ya no va a existir límite. Esa es la idea de límite. Es microscópico y funciona así. ¿Ya? Entonces, el cálculo de límites lo van a ustedes profundizar en cálculo 1, ¿no? Pero la idea de límite es esto. Entonces, van a aparecer ejemplos así, ¿no? A ver, ejemplitos así. Límite de f de mi va a ser así. Cualquier función, x cuadrado más 1, ¿no? Cuando x tiende a 0, digamos. Entonces, este va a ser para cálculos, va a ser evaluar, ¿no? Cuando x tiende a 0, este es f de x. F de x. Entonces, cuando x tiende a 0, f de x va a tender a 1. Si evaluamos x0, x es 0. 0 más 1, 1. 1. Su límite, cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0, las imágenes x cuadrado más 1 se aproximan a 1. Y 1 es el límite. Así va a ser. ¿Ya? Esa sería la idea de límite. Vayamos entonces a la idea de derivada. Entonces, vamos a ir a... Yo no voy aquí a calcular límites, porque va a haber, en cálculo ustedes van a ver límites, cálculo de límites, ¿no? Esos varios métodos, ¿no? Van a haber polinómicas, trigonométricas, exponenciales, todo tipo de límites, ¿no? Entonces van a profundizar ustedes en cálculo. ¿Ya? Entonces, con esta idea, vamos a entender, digamos, que es una derivada ahora. Una derivada. Ya sabemos que una función, un límite,
Entonces, quiero saber en qué consiste la derivada, ¿no? Entonces, a ver, voy a abrir una imagen, una página. Entonces, quiero poner derivada. Derivada, ¿ya? Solamente voy a dar la interpretación geométrica de la derivada. No es lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Entonces, yo, como decía en clases, entonces tenemos un sistema cartesiano, que aquí voy a escribir, voy a graficar. ¿Sí? ¿Listo? ¿Qué pasó? Está bueno. También hecho aquí, también. Este, aquí otra vez. ¿Ya? Listo, ¿no? Aquí está, sistema de coordenadas. Aquí tengo el eje X. Aquí tengo el eje Y. Entonces voy a tener una función ahora. Una función. Mi función va a ser así. Más. Lo voy a arquear un poco más. Ya. A ver, voy a hacer un más arqueadito. Ya está. Esta función es F. ¿Ya? Una función. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar secantes. En este punto. Secante, L1. Otra secante voy a trazar. L2. Uno más. L3. Entonces, este mi secante se va a aproximar a una tangente. Aquí es ojo, tangente. Aquí va a haber una tangente, ¿no? Ustedes saben que es una tangente. La tangente. Tangente, ¿no? Estas secantes están aproximando a la tangente, ¿no? La tangente. Están aproximando. Cada vez que eh, se aproxima a la tangente, va a pasar, esta cosa va a pasar. A ver, entonces, aquí a ver con, así, a ver con azul. Entonces, aquí, para este secante L1, va a aparecer este triángulo. Este triángulo tiene un delta y aquí tiene un delta X. Aquí, ¿no? Delta X, ¿no? Una variación. Delta X, ¿no? Entonces, en este punto A, ¿no? Este va a tener su imagen aquí. Ya sabemos que se va a hacer su imagen. Este va a ser FDA. FDA, ¿no? Su imagen, FDA. Y aquí este punto, digamos aquí va a estar, estoy trazando la tangente en el punto P. Punto P. Entonces, este A tiene su imagen FDA. Entonces, al mover A, un delta X, entonces aquí va a pasar lo siguiente, ¿no? ¿No? Este va a ser A, este X voy a pasar de ver, este X voy a pasar, está molestando. Es el eje X, ¿no? Estamos. Ya, este va a ser, este A, se voy a mover un poco, voy a mover delta X, aquí va a ser A más delta X. ¿No ve? De A hasta A más delta X, su tamaño es delta X. ¿Por qué? Porque si resto, no calculo su distancia. A
más delta X, delta X, menos A, esto es delta X. ¿No? Su tamaño es delta X, ¿no? De la base. ¿No? Este delta Y va a ser entonces, ¿qué va a ser delta Y? ¿No? Entonces, de A va a ser f de A. Entonces, de A más delta X nos va a tener su imagen. Aquí voy a llevar su imagen. Que ven. Este va a ser f de A más delta X. Delta X, ¿no? Va a ser su imagen. Este delta Y, ¿qué va a ser delta Y? Este delta Y va a ser entonces el tamaño de f de A hasta f de A más delta X va a ser delta Y. ¿No? Ese va a ser delta Y. ¿Ya? Entonces, hay un delta X y un delta Y. ¿No? Y aquí va a haber un ángulo. Un ángulo θ. ¿Ya? Entonces, cada vez que esta secante L1, L2, L3 está aproximando a la tangente, el delta X va volviéndose cada vez más pequeño. Fíjense, a ver con amarillo. Para L2, su delta X sería esto. Delta X sería delta X, ¿no? Más pequeño. Para L3, ya, su delta X que es más pequeño, ¿no? Entonces, se va a aproximar a la tangente cuando delta X se haga cada vez más pequeño, casi cero, ¿no? Delta X. Entonces, en este triángulo juega una pendiente. Entonces, hay una pendiente. A ver, entonces, ¿cuál sería la pendiente? La pendiente va a ser delta Y sobre delta X. En los libros lo denota con M, pendiente. ¿No? ¿Cuál es la pendiente? A ver, lo voy a marcar con rojito. Esta es la pendiente. Esta es la pendiente. Este rojito es la pendiente. Es cateto opuesto sobre adyacente. Es la pendiente. Esta pendiente se va a volver cada vez más pequeña, ¿no? ¿Cuándo se va a volver más pequeño? Cuando delta X se haga siendo más pequeño, casi volviéndose casi cero. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tomar límite. Entonces voy a tomar límite. Fíjense, cuando tomamos aquí, voy a poner aquí, tomando límites. Tomando límites. Cuando tome el límite, cuando toma el límite, cuando este delta X tiende a cero, ¿no? De esta pendiente, delta Y sobre delta X, ¿no? ¿Me ve? Este, este límite, ¿no? Este límite, cuando delta X se hace cada vez más pequeño, entonces microscópicamente se va a acercar las pendientes a la tangente. Entonces, en un momento de esos, va a ser este límite mm, va a ser la pendiente de la tangente, ¿no? Este va a ser pendiente de la tangente. Cuando delta X que cada vez se va aproximando a cero, casi cero. Entonces,
Este va a ser, como va a ser muy pequeño esta pendiente, entonces va a aparecer como la pendiente de la tangente, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la derivada? La derivada, entonces, va a ser una pendiente, va a ser la pendiente, la pendiente de la tangente. Es la derivada. Entonces, aquí, aquí es decir, la derivada en un punto es la pendiente. Es la pendiente de la recta tangente. La recta tangente en dicho punto. En dicho punto, ¿no? Es la derivada, ¿no? Entonces, en este punto P se va a derivar, ¿no? Se va a derivar. ¿Cuál va a ser su derivada? Es la pendiente de esta recta tangente. Es muy pequeñito, ¿no? Ese es el concepto de derivada. La derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto. Entonces, una pendiente. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que es derivada, entonces vamos a derivar funciones, ¿no? Derivar funciones. Entonces, en primer lugar va a haber una forma de derivar, es derivar va a ser con límites, ¿no? Y otro va a ser derivar con reglas de derivación. Y eso ustedes lo van a hacer en cálculo 1. Entonces voy a hacer un pequeño, ¿cómo se calcula una derivada con límites? Entonces aquí fíjense, yo tengo delta y sobre delta x. A ver si está mi pendiente, ¿no? Entonces delta y es el tamaño, ¿no? Que va de f de a hasta f de a más x. Ese es, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula ese tamaño? F de a más delta x menos f de a. Es el delta y, ¿no? Y delta x es delta x nomás, ¿no? Ese es, ¿ya? Ahora es la pendiente, ¿no? ¿Dónde está la derivada? La derivada es el límite, va a ser. Entonces, en vez de tomar la delta y sobre x, voy a tomar límite al del miembro derecho. Entonces, voy a tomar límite donde delta x tiende a 0. ¿De quién? De esta pendiente, de f de a más delta x menos f de a delta x. ¿Vale? Este va a ser la derivada. F' de a. Este significa derivada de f en el punto A. Entonces, va a haber varias formas de escribir la derivada, ¿no? Entonces, es la derivada. Entonces, en el punto A, derivada de f en el punto A. ¿Sí? O si no, va a escribir también así, derivada, la palabra derivada de f, ¿no? En el punto A va a ser f' de A. ¿A ver? Así va a escribir. La derivada de f en el punto A va a ser lo mismo que escribir f' de A, ¿no? Esas son notaciones. Ahora, si yo hago las siguientes variables, si cambios de variable, delta x, le pongo h, es que voy a tener límite de f de a más h, ¿no? Menos f de a, cuando h tiende a 0, porque es un cambio de variable, sobre h. Este va a ser f' de a. Ahora, si quiero derivar en cualquier punto x, digamos x, punto x,
Entonces, A voy a poner X, ¿no? Es F' de X, ¿no? En cualquier X, en cualquier punto del dominio, ¿no? B derivar así. Esa sería la fórmula para derivar una función como límite, ¿no? Como límite, ¿ya? Un ejercicio, a ver, vamos a ver, ejercicio, vamos a memorizar esto, vamos a memorizar esto, ¿ya? Es el para derivar una función mediante un límite. Ahora, obviamente, para no estar calculando límite, hasta, ¿no? Hasta va a ser muy moroso, ¿no? Entonces, el que ha hecho y que ha pronunciado límites, entonces ha creado sus reglas de derivación, ¿no? Van a aparecer derivadas de funciones trigonométricas, de polinómicas, de logarítmicos, de funciones racionales, de todo. Entonces, va a haber métodos también para derivar, ¿no? Es base técnicas de derivación. Eso ustedes lo van a ver en, en cálculo 1, ¿no? Entonces, va a aparecer reglas de derivación. Entonces, aquí me está buscando mis reglas de derivación. ¿Dónde está? Mm, ver. A ver, entonces, leer las páginas. Entonces, es el concepto de derivada, ¿ya? Entonces, esta es la derivada, es una pendiente de recta tangente, ¿no? Entonces, sabemos que es una pendiente, ¿no? Es como derivamos con este límite. Entonces, vamos a ver un ejemplo, voy a buscar enseguida. Entonces, van a aparecer reglas de derivación. Entonces, aquí veo esta página. Entonces, van a aparecer reglas de derivación. Reglas de derivación. Entonces, van a aparecer f de x. Sí, a ver, la primera regla va a ser entonces. mm, a ver, las más importantes. A ver, tengo una función aquí, f de x a la n. Entonces, yo quiero derivar. Entonces, vas a derivar, derivada de f de x, a ver, que va a ser derivada de x a la n, ¿no? O, x a la n prima, ¿no? Derivar, ¿no? ¿Eso cómo es derivar? Su regla va a ser, el exponente va a bajar, ¿no? Y, y su exponente se va a reducir en 1, ¿ya? Esa va a ser su regla de derivación de una polinómica del tipo x a la n, ¿no? Ese va a ser. Este ejemplo, aquí, a ver, aquí un ejemplo estoy buscando. Ejemplo, a ver, f de x, así va a escribir, y igual a f de x igual a 40 menos 5x cuadrado. ¿Listo? Eso va a querer derivar. Pero me faltan más reglas, que las reglas más importantes que van a estar para mi desarrollo. Entonces, la derivada, ¿no? de, digamos, de una constante multiplicada f de x, su regla va a ser entonces, va a salir la constante y solamente vas a derivar al f de x. ¿Ya? Es una regla. Entonces la constante va a salir y vas a derivar a la f de x, ¿no? 3. La derivada de una constante, ¿no? Va a ser 0. Entonces k constante.
Constante quiere decir un número nomás, ¿no? Función es cuando depende de una variable x, ¿no? Entonces, derivada de una constante es 0. Por ejemplo, si cae 5, derivamos es, su derivada es 0, ¿no? Eso quiere decir. Bien, 4, a ver, es lo que va a estar inicialmente, ¿no? Derivada de un polinomio, derivada de una función multiplicada por una constante, y no va a salir la constante y vamos a derivar a la función. Otro, derivada de una constante, 0, ¿no? Eso. Ahora en 4 podemos hacer lo siguiente. Derivada de f de x más g de x, aquí tengo una suma de funciones. Entonces esto puede, ¿no? Voy a derivar así. Voy a derivar f de x, es lineal la derivada, vamos a derivar a g de x, ¿no? Entonces va a escribir así. ¿Qué no va a pasar con el producto? Para el producto hay una regla, ¿no? Entonces eso posteriormente voy a demarcar. Entonces con estas reglas que estoy mencionando aquí, yo puedo derivar. Y puedo derivar. Entonces, aquí tengo el ejemplo. 10 f de x, 40 menos 5x. Entonces aquí, voy a escribir así, a ver, voy a escribir. Y prima es que la deriva, así va a ser, ¿no? Algunos libros así van a manejar. Voy a derivar entonces. Suma de funciones. Entonces, voy a derivar esto, voy a derivar esto. Que este es el de 4, el 4. Cuando deriva 40 es constante, va a ser 0. ¿No ve? Entonces, cuando deriva esta función, menos 5x cuadrado, entonces, menos 5 es constante. Va a salir, solamente voy a derivar a x cuadrado. Eso dice el 2, la regla 2. Entonces, ve así. Entonces, aquí va a ser 0. ¿No? Deriva de 0, deriva de 40 es 0. Menos, no, aquí más, ya voy a poner más. De derivada, a ver, ¿cómo escribí así? A ver, quiero escribir así. A ver, así, así. Sí, así. A ver, y prima. Entonces, aquí 40 menos 5x cuadrado prima, derivada. Quiero derivar eso, ¿no? Entonces, la derivada va a entrar a la primera función, a la segunda función. A la primera función, ahora sí va a ser 0, ¿no? Entonces, va a derivar, entonces, más 5 menos, pero aquí menos x cuadrado, derivada. ¿No? Me va a entrar a derivar. Entonces, como va a derivar, menos 5 se va a salir como constante. Menos 5 se va a salir constante, y x cuadrado, que es la función, voy a derivar, ¿no? Así va a funcionar. Menos 5, se va a plantar ahí, y aquí entonces derivamos. Entonces, la primera regla, ¿no? Entonces, baja el exponente, entonces va a bajar el exponente, 2, ¿no? Y su grado va a bajar en 1. 2 menos 1, 1, ¿no? Listo. Hago álgebra, entonces va a ser menos 10 x, listo, ya derivado. Su derivada de esta función f de x había sido menos 10x. ¿No? Esa es la derivada. ¿Ya? Ahora esto puede derivar con un límite, ¿no? Entonces, voy a aplicar, voy a aplicar mi definición de límite para derivar. Entonces, por definición aquí voy a poner, por definición. Entonces, voy a aplicar mi regla con azul, para que se distinga, verde, ¿ves? F' de x, eso quiero, ¿no? ¿Ya? En este caso, f' de x anotaremos menos 10x. Este es. ¿Ve? F' de x, la derivada de f de x es menos 10x. Listo. Voy a buscar con el límite. Entonces voy a aplicar límite
límite cuando h tiende a 0, ¿no? H tiende a 0. Voy a escribir la fórmula que hemos dicho que sirve para derivar menos f de x, ¿no? A en vez de x, estoy reemplazando a igual a x, ¿vale? Entonces, era a más h menos f de a sobre h. Entonces, aquí x se ponía, aquí a igual a x. Entonces, aquí sobre h. Ya está. Listo. Voy a tener límite, ¿no? Entonces, f de x más h. Entonces, esta es mi función, ¿no? Esta es mi función. Mi función es mi función. F de x es 40 menos 5x cuadrado. Entonces, si al argumento le varío x más h, entonces al x le va a reemplazar x más h. Eso va a ser. Entonces, va a pasar lo siguiente. 40 menos 5 x más h, ¿no? Ese es el argumento al cuadrado, ¿no? Menos f de x. F de x es esto nomás, ¿no? Aquí voy a poner paréntesis. 40 menos 5 x cuadrado, cuando h tiende a 0, sobre h, ¿no? Este es. Pero aquí falta, bueno, ¿no? Entonces, a ver, va a ser, ahora sí, va a ser álgebra, ¿no? Álgebra. A ver, aquí límite, voy a escribir límite siempre. H tiende a 0, ¿no? Límite cuando h tiende a 0. 40 está plantadito ahí. Menos 5 está ahí como constante. Este va a ser el desarrollo del binomio. Cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Este va a meter el signo, va a tener menos 40 más 5x al cuadrado. ¿Ves? Sobre h. Sobre h. Aquí va a venirme límite cuando h tiende a 0. Entonces voy a multiplicar. Voy a hacer álgebra. 40 menos 5x al cuadrado. ¿Ves? 5 se va a distribuir. Entonces, aquí va a aparecer menos 10xh, ¿no? Menos 5h cuadrado. Distributividad. 5 es distribuir a los tres términos. Menos 40 más 5x cuadrado. Sobre, todo esto sobre h. Listo. Hago simplificaciones. Entonces, a ver aquí. Menos 40 con 40, chao. Menos 5x cuadrado, menos 5x cuadrado, chao. Entonces, me estaría quedando simplemente dos términos. Aquí ves que va a escribir esa vez dos términos con el límite aquí. Límite cuando h tiende a 0. Entonces voy a tener aquí menos 10x h menos 5h cuadrado. Listo, ese sería, es nomás, ese término nomás ya estaría. Voy a evaluar, h va a tomar 0. Entonces, h, este va a ser, este va a ser 0, ¿no? Este va a ser 0, ¿no es cierto? Porque cuando reemplazamos h0, 0. Pero aquí falta un h, ¿no? Aquí falta un h. Se va a ser 0, esta arriba va a ser 0, 0 sobre 0, entonces no me va a convenir, ¿no? Entonces, tiene que ser algún álgebra para levantar, se dice la indeterminación. Y antes de evaluar, lo que voy a hacer es lo siguiente. Eso lo van a hacer en cálculo también, ¿no? Cómo levantar una indeterminación haciendo álgebra. Entonces, voy a factorizar h. Y me va a quedar aquí 10x menos 5h sobre h. He factorizado h. Entonces, este h, con este h voy a simplificar y simplemente me va a quedar 10x menos 5h sobre h. H. H factorizado h. Entonces, este h, con este h voy a simplificar y simplemente me va a quedar 10x menos 5h sobre h. H. H factorizado h. Entonces, este h, con este h voy a simplificar y simplemente me va a quedar 10x menos 5h sobre h.
límite cuando h tiende a 0 de 10x menos 5h. ¿No ve? Allá no hay h. Entonces, límite cuando h tiende a 0. Entonces, h va a tomar 0. Entonces, h va a tomar 0. 0 por 5, 0, ¿no? Entonces, simplemente va a quedar, aquí falta un menos, ¿no? Aquí falta un menos. Aquí falta menos. Menos. Aquí está falta un menos. Aquí falta un menos. Menos, ya. Entonces, este va a ser 0 y va a quedar simplemente menos 10x. ¿Ve? Entonces, f' de x es menos 10x. Ya, menos 10x en la derivada, pero mediante un límite. Pero eso vamos a derivar generalmente con reglas, ¿no? Con reglas de derivación. ¿Ya? Hasta aquí un primer video que ustedes van a ver. Luego van a otro video de qué consiste en una integral, ¿ya? Porque vas a necesitar un concepto de qué es una derivada, una integral, ¿no? Fíjense, función, límite. Derivada es un límite, ¿no? Derivada es un límite. Ahora la integral va a ser un límite, ¿ya? Ahí vas a quedar, entonces, hasta otro video.